presidente. Buenos días, señorías. Es una triste desgracia repetir y repetir una idea, una propuesta de mejora y que siempre choque contra la misma pared. Dirán, señorías, que cómo somos reiterativos, pero ¿cómo no lo vamos a hacer? Si al final ustedes, el Grupo Socialista, siempre hacen lo mismo y no atienden las razones. Para ustedes la crítica constructiva no existe. Cree que se hacen propuestas para ir en contra, por el mero hecho de contradecirles. Pero es que no es así, o por lo menos nosotros no pretendemos ser así. En esta materia presupuestaria en concreto, señorías, se lo decimos, porque queremos que la presupuestación de la región mejore. Porque estamos convencidos que ha llegado el momento de darle la vuelta a los presupuestos, como ya dijimos en reiteradas ocasiones. Darle la vuelta a los presupuestos como un calcetín. Porque lo de siempre ya no vale. Y sus presupuestos son, como siempre, más de lo mismo. Por tanto, es fácil saber, mirar y analizar exactamente lo que se quiere ver, y eso se puede hacer rápidamente en una simple tarde. Porque el momento del cambio, de la eficacia y de la eficiencia ya ha llegado. Es el momento de aprovechar la oportunidad que la crisis nos ha brindado, en este sentido, detenernos y pensar, para analizar los presupuestos de cada una de las secciones, de cada uno de los servicios, de cada una de las partidas presupuestarias. Es el momento de que el personal de la Consejería de Hacienda se siente con las personas responsables en materia económica de cada una de las consejerías competentes. Y así se valoren las necesidades reales. Es el momento de comenzar a poner objetivos plausibles, indicadores que nos permitan valorar si efectivamente se cumplen o no. Porque la etapa ya de las meras declaraciones de intenciones también ha pasado. Por tanto, aprovechen esta oportunidad para trabajar eficientemente, de forma coordinada y tratando de avanzar en el cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria. Lo que no podemos es consentir que tengamos a fecha de noviembre un déficit que haya aumentado en nuestra comunidad autónoma con respecto al mismo periodo del año anterior, del 0,54% del PIB al 0,58%, de 113 millones de euros a 125 millones de euros. Porque no podemos consentir que la deuda crezca de un 16,5% del PIB hasta un 17,7% del PIB en el tercer trimestre de 2014-2015. O que el aumento se produzca desde los 3.425 millones de euros de deuda a los 3.788 millones de euros, según datos del Banco de España. Es más, hay una fuerte relación entre deuda y morosidad. De hecho, cada punto de deuda en porcentaje del PIB, acumulada en el último año, se traduce en 30 días más de retraso a la hora de cobrar las facturas. Conviene destacar que, si no fuera porque las ayudas estatales mitigan en cierta medida las demoras, los casos podrían ser aún más llamativos. Y no podemos ni debemos olvidar que cobrar en el plazo es esencial, y especialmente para las pequeñas y medianas empresas, lo que les permite pagar las nóminas, pagar los impuestos, alquilar su local o también adquirir o comprar los materiales que tienen a corto plazo. El efecto del impago puede conducirles, por el contrario, a suspender pagos por una sucesión de retrasos en recuperar lo que se les adeuda. Y en palabras del think tank Civismo, se pone de relieve, leo literalmente: el ahorro es una virtud y la austeridad tiene un efecto muy positivo en los ciudadanos, ya que permite reducir los impuestos. Además, mantener una posición financiera saneada rebaja los costes de la deuda y facilita saldar a tiempo los desembolsos a los que haya que hacer frente. Dadas estas circunstancias, analizadas muy someramente en Asturias, como se suele decir, tiene que ponerse las pilas, porque se las pone o se hunde más la región todavía. Por tanto, esencial resulta, señorías del Grupo Socialista, que traigan a esta Cámara un proyecto de ley de presupuestos generales del Principado de Asturias. Y no lo estamos pidiendo para allá, no estamos pidiendo para mañana. Estamos pidiendo que se traigan, que se trabaje y que se deje de remolonear. No se trata tampoco de pasar de 0 a 100 en la perfección, solo se trata de comenzar a trabajar. Y, señorías del Partido Socialista, no lo consideren como una derrota o un desprestigio, sino como todo lo contrario. Es una actitud positiva. Es lo que los ciudadanos persiguen en los políticos y en las administraciones públicas, que veremos por ellos y también por sus intereses. Negociemos, sentémonos a negociar, aportemos cada uno lo mejor de nosotros, por el bien de Asturias. No se instalen, señorías, en el no por sistema. Valoren los rendimientos de una medida fiscal, como pueda ser la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, las ventajas que esto trae a la sociedad y que también trae a las empresas. Y aquí aprovecho para decirle al consejero de Empleo, de Industria y de Turismo que hable con los empresarios, que son esas personas físicas que están detrás de las empresas
que tienen que tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones y que se ven afectadas. Y, en particular, que hablen con las empresas familiares también de la región, para que le cuenten un poco de primera mano si les influye o no el impuesto de sucesiones y donaciones. Y así evitaríamos contestaciones extrañas. Dejando al margen este hecho, no podemos olvidar que el decreto de prórroga está incumpliendo la legalidad vigente. Y ya no solamente en lo relativo al tema del endeudamiento y al artículo 4 de este decreto, que presuntamente incumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2014, sino porque además ahora tienen a la Sindicatura de Cuentas en contra. Les da un toque de atención, ya no solamente por la necesidad de redactar una nueva ley de Hacienda del Principado de Asturias, por la necesidad de desarrollar, mejor dicho, un modelo de gastos con financiación afectada, ya no solamente porque también actualicen la contabilidad, no solamente por eso, sino en este caso también están declarando y repiten en este último, o dicen en este último informe, que están hurtando a la Junta General del Principado de Asturias, como representante del pueblo asturiano, su potestad legislativa. Y esto en cumplimiento de lo contemplado en el artículo 51.1 del texto del TREPA, del texto de la Hacienda Pública del Principado de Asturias, y también del artículo 135.3 de la Constitución del 78, que reconoce que el Estado y las comunidades autónomas habrán de ser autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. En este caso, el Gobierno del Principado, por tanto, se está extralimitando en la medida que aprueba un endeudamiento por medio del Consejo de Gobierno, dejando al margen al Parlamento. Y, en definitiva, solo, y miren que digo solo, poco le pedimos que traigan un proyecto de ley de presupuestos al Principado de Asturias para el 2016, al Parlamento, que lo negocien con los grupos y que no huyan de la Cámara, evitando así aprobar una ley de endeudamiento que se encuentra al margen de la legalidad como la que actualmente tenemos. Muchas gracias.